Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo número 5. Hoy vamos a estar considerando los versículos 12 hasta el versículo número 21, Romanos 5, del 12 al 21. A lo largo de estos últimos meses hemos estado exponiendo en una serie de mensajes el contenido de la carta a los Romanos. Y en los últimos 3 domingos tuvimos que suspender o hacer una pausa debido a algunas necesidades que yo consideraba había en la iglesia y también algunos compromisos que hemos tenido en la iglesia, como lo fue el campo de verano. Hoy vamos a regresar otra vez a la carta a los Romanos, a la exposición de esta hermosa carta que escribe el apóstol Pablo. Y como les decía, vamos a centrarnos en los versículos 12 hasta el versículo número 21. Pero creo que no lo debo de hacer sin antes hacer una recapitulación muy breve de lo que hemos visto para que podamos llevar el hilo de lo que nosotros hemos estado hablando y sobre todo para que podamos entender mejor el mensaje que el día de hoy nosotros vamos a compartir. Como ustedes saben, el capítulo 1 de Romanos inicia con la salutación del apóstol Pablo y con la indicación de parte de él señalando que tiene el deseo de visitar a los hermanos que están en Roma para poderles comunicar algún don espiritual. Una vez que el apóstol Pablo hace eso, entonces en el capítulo número 1 entra a exponer una doctrina que es la doctrina de la culpabilidad universal del hombre. Y empieza en el capítulo número 1 a señalar que los gentiles son culpables. Luego en el capítulo número 2 el apóstol Pablo va a continuar con esa exposición en el mismo sentido y ahora va a decir que los moralistas y que los judíos también, al igual que los gentiles, son culpables delante de Dios. Y también en el mismo capítulo, luego número 3, el apóstol Pablo va a tener que tomar un tiempo para explicarles a los judíos acerca de cuál era el beneficio de ser judío, pero cuál no era el beneficio de ser judío, concluyendo luego en el capítulo número 3 que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron de Dios. Y en el capítulo número 4, entonces, luego de que señala también en el capítulo número 3 que entonces Dios ha tenido que buscar una solución para el problema de la culpabilidad del hombre a través de la justificación por la fe. Luego en el capítulo número 4 el apóstol Pablo va a utilizar un ejemplo para los judíos de cómo Abraham fue justificado por la fe. Y llegamos entonces al capítulo número 5 y en el capítulo número 5 de Romanos el apóstol Pablo va a hablar acerca de los beneficios de haber sido justificados por la fe en los versículos 1 al versículo número 5 y luego versículo 6 hasta el versículo número 11 el apóstol Pablo va a señalar cuánto amor Dios tuvo por nosotros al habernos justificado por medio de la fe. Pero ahora llegamos a esta sección que corresponde también al capítulo número 5, en la cual el apóstol Pablo va a seguir hablando acerca de beneficios que se obtienen por medio de la obra de Cristo. Y hoy vamos a fijarnos que en este caso el apóstol Pablo va a hablar acerca de no beneficios que tienen los creyentes necesariamente, sino de beneficios que tienen sobre todo aquellas personas que no son creyentes. Por eso yo he titulado a este mensaje Beneficios de la obra de Cristo para todos. Los beneficios de la obra de Cristo para todos. Y vamos a leer entonces el versículo 12 y hasta el versículo 21 que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quiero compartir con ustedes dos ideas. La primera de ellas, quiero que consideremos lo que puede ocasionar un error, y lo segundo es que quiero que consideremos lo que puede ocasionar el que una persona entiende un error. Evidentemente, estos versículos que nosotros acabamos de leer, como les decía, tratan de hablar acerca de los beneficios que nosotros obtenemos a través de la obra de Jesucristo, pero lo interesante es que el apóstol Pablo utiliza aquí una analogía o una comparación entre Adán y entre Jesucristo, y habla acerca de lo que nosotros recibimos en consecuencia del error que cometió Adán, pero también habla aquí acerca de los beneficios que nosotros obtuvimos a raíz de la obra que Jesucristo vino a hacer. ¿Qué tan dañino puede ser el que se cometa algún error? Bueno, hermanos, estaba yo leyendo una revista, o bueno, no una revista, sino un periódico, y había en este periódico que se llama El País, es un periódico español, y había ahí un artículo que se llamaba Los 17 errores garrafales en el curso de la historia. Y entre estos 17 errores, yo solamente les quiero comentar dos que me parecieron interesantes. El primero de ellos tenía que ver con la compra que le hizo Estados Unidos a Rusia de Alaska. Se dice que esto ocurrió en el año de 1867. Y a quien se le ocurrió hacer la compra de Alaska fue a un hombre que trabajaba en el gobierno, que era secretario de Estado, que se llamaba William Seward. Y a esta compra que él realizó por $7.2 millones, se le conoció por mucho tiempo en la historia de Estados Unidos como la locura de Seward. Los estadounidenses consideraban que era una locura el que este hombre hubiera comprado un pedazo de tierra que estaba completamente congelado, donde no había aparentemente ningún beneficio que se pudiera obtener, y que además pues tuviera un costo significativo en aquella época para Estados Unidos. Sin embargo, esto que se conoció como la locura de Seward, más bien se considera ahora como el error más grande que cometió en ese momento el zar ruso Alexander II. Porque pasados unos cuantos años, resulta que en Alaska encontraron 2 décadas después tan solo de la compra algunos depósitos de oro a lo largo de todo el río Klondike.
Y entonces esto hizo que muchas personas emigraran en busca de este oro. Pero no solamente pasó eso, sino que adicionalmente encontraron luego algunos yacimientos de petróleo. Y esto entonces hizo que ese negocio que parecía había sido una locura, se convirtiera en realidad en la mejor compra que se había hecho, y el error en realidad lo había cometido Rusia, pues ahora se considera que el valor de ese territorio debiera de ser por lo menos de alrededor de 15,000 millones de dólares, 150 veces más de lo que costó en ese momento el haber comprado ese territorio. Ese es uno de los errores que se cometió. Pero hay otros errores garrafales. El error que cometió una persona que se dedicaba a la música. Resulta que en el año de 1962, el 1 de enero de 1962, se presentaron unos desconocidos que se llamaban o se hacían nombrar los Beatles. Se presentaron frente a un hombre que se dedicaba a la grabación en la compañía Decca y le solicitaron y le pidieron el favor de que les permitiera grabar en su estudio algunos demos o algunas canciones, porque consideraban que podían hacer un buen papel como músicos. Pues resulta que el hombre que lo recibió, que se llamaba Mike Smith, consideró que la música que ellos tocaban no era muy importante ni muy relevante, y entonces decidió junto con su socio desistir de la oferta que le hacía este grupo por grabar con ellos. Y entonces pues resulta que un poquito tiempo después los Beatles se convirtieron en un fenómeno mundial y lograron pues hacerse famosos en todo el mundo y ganar un dineral de dinero, y sobre todo aquellos que lo habían grabado se convirtieron en ricos gracias a que estos hombres habían sido recibidos por esta otra disquera y habían decidido el promover el trabajo de los Beatles. Este es otro de los errores garrafales. Imagínense cómo se sentía Mike Smith y el socio después de que se le fue una oportunidad como la que ellos habían tenido delante de ellos. Bueno, esos son errores garrafales. Pero hermanos, quizás el error más garrafal, sin lugar a dudas, que se ha cometido a lo largo de la historia es el que cometió Adán. Dice Romanos capítulo número 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué error tan terrible el que cometió Adán. Adán, hermanos, representa para toda la raza humana la cabeza de la raza humana, y por lo tanto, independientemente de la cantidad de grupos en las cuales esté dividida este mundo, la realidad es que Adán nos representa a todos nosotros. Dice el versículo que por razón de que Adán pecó, entonces toda la humanidad pecó a través de él, puesto que su primer pecado de alguna manera transformó la naturaleza que el ser humano tenía, y entonces nos fue transmitida a nosotros una naturaleza al igual que ahora tenía Adán, una naturaleza caída, orientada siempre hacia el pecado y buscando siempre de continuamente el mal, como ya lo hemos dicho en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Así es que, hermanos, el error que cometió este hombre fue terrible, porque la consecuencia que trajo fue inmediatamente la muerte. Dice Génesis capítulo número 2, versículos 16 al 20, que Dios mandó al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán tenía esta instrucción.
Adán conocía esta instrucción, pero Adán no consideró ni le dio la importancia debida a lo que Dios le había dicho, e incluso llegó a creer o a pensar que la propuesta que le hacía Satanás era la verdadera. Porque cuando Satanás se acerca tanto como con Eva, con él, el argumento que les da es que no morirían, sino que al contrario, ciertamente vivirían. Les dijo que incluso llegarían a ser como dioses, y entonces este hombre decidió tomar esta decisión que hizo que entonces la muerte pasara a todos los seres humanos. Así la muerte, dice el mismo versículo, pasó a todos los hombres. ¿Y en qué sentido pasó la muerte? Bueno, pasó primeramente en el sentido espiritual. La muerte se dio de manera espiritual porque evidentemente una vez que él comió de ese fruto, no se nota que muriera físicamente de manera inmediata. Así es que podemos deducir que la primer muerte a la cual se refería Dios era la muerte espiritual, era el apartarse de la relación que tenía el hombre con Dios. Pero no solamente esto, también la muerte física, pues la muerte física sirve como una evidencia de la muerte espiritual, y el apóstol Pablo en algunas otras de sus cartas señala precisamente que la obra de Cristo viene a concluir o viene a acabar con este problema que tenemos, no solamente con la muerte espiritual, sino también con la muerte física, cuando él hace alusión acerca de la resurrección del cuerpo. Es decir, nosotros volveremos a vivir y viviremos eternamente, y esto se refiere al cuerpo. Así es que la muerte que vino a los hombres no solamente fue espiritual, sino también fue una muerte física. Y no solamente una muerte física, sino también fue una muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, así lo dice Romanos capítulo número 6, versículo 23. La muerte pasó a todos los hombres por el error de un hombre. La muerte pasó a todos los seres humanos porque Adán tomó una decisión equivocada. Aunque los judíos tramposamente le atribuyen ese error a Eva. Incluso en los funerales judíos, cuando hay una procesión, siempre se manda a las mujeres al frente de la procesión, luego el féretro y después los varones, porque eso indica que por razón del pecado de Eva, entonces la muerte llegó a los seres humanos, y por ende entonces pues tenemos que estar sufriendo la pena de un funeral. Eso hacen los judíos tremendos, ¿verdad? Pero vean cómo Romanos nos dice que por el pecado de Adán, es decir, no dejando la responsabilidad solamente en la mujer, sino también en Adán, se dice que por el pecado de Adán y por el error de Adán, entonces nosotros también hemos pecado. Ahora, pero usted se preguntará, ¿y qué tan grave es pecar? Bueno, pues yo le diría, si ya le señalé que el pecado trae consigo muerte espiritual, si trae muerte física, si trae muerte eterna, pues obviamente que el pecado es muy grave. Pero si eso no le es suficiente, que eso sería lo más grave que yo le pudiera decir o le pudiera mostrar, bueno, hay otras razones por las cuales la decisión de Adán no fue una buena decisión. Primero, usted debe de saber, hermanos, que el pecado y la desobediencia a Dios trae siempre como resultado el sufrimiento y el dolor. No podemos evitar, hermanos, que cuando nosotros pecamos tengamos que sufrir y tengamos que dolernos. Aunque hay algunas personas que ilusamente piensan que se pueden salir con la suya, aunque hay algunas personas que consideran que haciendo lo que a ellos les place y viviendo como ellos consideran no va a pasar absolutamente nada, tarde o temprano
la violencia y el sufrimiento vendrá a nuestras vidas. El libro de los Proverbios, ahí en el capítulo número 8, nos habla acerca de algunas personas que vivieron de manera egoísta, que vivieron pecando y no teniendo consideración contra el prójimo, llegando incluso a ser inhumanos, y algunos piensan que esto no va a tener ninguna consecuencia. Dice Proverbios: hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no vayas con ellos. A esto te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto, traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos, obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte su suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero Proverbios 1, 10 al 19 dice: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Y si usted recuerda el Salmo 37 o el Salmo 73, también nos habla cómo incluso a algunos se les olvida el considerar cuál es el fin de aquellas personas que hacen el mal. El salmista, tanto en el Salmo 37 como en el Salmo 73, hablaba acerca de cómo sintió envidia de los arrogantes, sintió envidia de los que hacían el mal, sintió envidia de aquellos que no tenían temor de Dios, hasta que entrando al santuario comprendió cuál sería el fin de ellos. Hermanos, el pecado es muy grave, porque el pecado traerá necesariamente destrucción. Por eso también Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, no podemos ser ilusos y creer que el pecado no nos alcanzará y que las consecuencias del pecado no nos dañarán. Por eso el pecado es muy malo. Y el pecado entró a causa de este hombre llamado Adán, y esto trajo que todos en consecuencia muriésemos espiritualmente, físicamente y eternamente. El error de un hombre fue el error más garrafal que pudo haber cometido. Pero ahora bien, yo les decía que aquí hay una analogía y una comparación. El error de un hombre nos trajo en consecuencia todas estas cosas que yo les estoy señalando, pero también a través de la obra de un hombre, todo esto cambió diametralmente y todo esto cambió considerablemente. Miren lo que dice ahora enseguida, a partir del versículo número 15. Pero, y ahí está el contraste, ahí está precisamente la comparación entre lo que se dijo anteriormente y entre lo que ahora se va a presentar y lo que ahora se va a decir. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Si bien es cierto que el pecado entró por Adán, también es cierto que la vida entró a través de Jesucristo. Dice el versículo 15: la transgresión de aquel hizo que murieran los muchos, abundaron ahora mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si uno trajo muerte, entonces el otro trajo vida. Por eso también en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos había enseñado y nos había dicho que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
pero ahora por la gracia de Cristo nosotros tenemos vida. Hemos pasado de muerte a vida tan solo por la obra de Cristo Jesús. Si el error de uno trajo eso, el trabajo que hizo Cristo trajo todo lo contrario y trajo vida. Por eso también Jesús nos invitaba a que nosotros viniésemos a Él si queríamos tener una vida plena y una vida abundante. Jesús decía: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi ligera es mi carga. El descanso al que Jesús nos llama es el descanso que nosotros podemos obtener, como decía el capítulo número 5, versículo 1 de Romanos. Es esa paz que Dios quiere darnos a nosotros, es ese descanso que Dios quiere darnos a nosotros, de saber que nosotros ya no estamos enemistados con Dios, de saber que nosotros ya no estamos lejos de Dios, de saber que ahora nosotros hemos pasado a tener una nueva condición y hemos pasado a tener nueva vida. Pero no solamente la vida vino a través de Cristo, sino que la vida reina mediante Cristo. Es decir, la razón por la cual nosotros tenemos vida es porque nosotros permanecemos unidos a Cristo. La razón por la cual nosotros podemos llevar fruto es porque estamos unidos a Cristo. La razón por la cual nuestras vidas pueden ser transformadas es porque nosotros estamos unidos a Él. Dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, hermano, por eso Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que Pablo está comunicando en el versículo 17 es que Cristo trajo lo contrario a lo que sucedía. Antes morábamos nosotros en la muerte, imperaba la muerte sobre nosotros, pero ahora por la gracia de Cristo y por la unión que tenemos con Cristo, nosotros tenemos vida, y esa vida nos permite ser transformados y cambiados. Si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros estamos en comunión constantemente con Él, hermanos, la vida de Cristo se va a mostrar en nosotros. Y aquí el punto siempre radica en la desatención que tenemos y en la poca aplicación que tenemos hacia buscar los medios que Dios nos ha dado para estar unidos a Él. A lo mejor usted de pronto dice: oye, pues si yo estaba muerto, y hay algunas características de estar muerto como las que describe, por ejemplo, el apóstol Pablo al terminar el capítulo número 1, y luego de repente nosotros decimos: oye, pero yo veo que algunas de esas cosas del capítulo número 1, del final del capítulo 1 de Romanos, todavía se ven en mí. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga vida? Acuérdense que estamos hablando de la justificación por la fe. ¿La justificación qué significa? Significa que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos ve como si no lo fuésemos. Pero lo interesante es que no solamente Dios quiere que esa justicia nos sea dada, sino quiere que nosotros también podamos manifestar la vida de Cristo manteniéndonos unidos a Él. Es decir, el pecado en el creyente seguirá estando presente en la medida en que el creyente no utilice los medios que Dios nos ha dado para estar cerca de Él. Hermano, usted no quiere pecar, pues yo le diría: ore. ¿Qué decía Jesús a sus discípulos? Orad para que no entréis en tentación. Pero ¿qué hicieron los discípulos? No oraron y cayeron en tentación. Velad y orad, se nos dice, porque no sabéis el día y la hora en que Cristo vendrá. Pero también se nos dice que debemos de velar y debemos de resistir las acechanzas del diablo.
Pero ¿qué hacemos? No velamos y no oramos. Los medios que Dios nos ha dado, como puede ser la oración o como puede ser la palabra de Dios, posibilitan que la vida de Cristo se exprese y se manifieste en nosotros. Hermanos, esto no es una cosa mágica. Yo no sé por qué como cristianos creemos que en la gracia no hay esfuerzo. En la gracia también hay esfuerzo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es decir, la gracia son los recursos que Dios nos ha dado, de los que nosotros tenemos que sacar fuerzas para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué tanto vives como Cristo quiere que vivas? ¿Qué tanto puedes decir, como decía también el apóstol Pablo en una de sus otras cartas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Qué tanto Cristo vive en ti? ¿Qué tanto la vida de Cristo se refleja en ti? ¿Cómo vives tú? Pues sabes, los medios de gracia son el medio que Dios nos dio para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo. Yo te invitaría entonces: asiste a la iglesia, ora, lee la Biblia, ayuna. Usa esos medios que Dios te ha dado para que entonces la vida de Cristo se pueda reflejar en ti. La obra de Cristo permite eso. Permite que pasemos de muerte a vida, pero que la vida también de Cristo se pueda expresar y se pueda manifestar constante y permanentemente en nosotros. Pero hay una tercera cosa que sucede y que contrasta con lo que pasó con Adán. La justicia de uno también alcanza a todos. Vean lo que dice el versículo 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, ya lo habíamos dicho y lo habíamos señalado: el amor de Dios es tan grande que alcanza a cualquier tipo de pecador, que alcanza a cualquier tipo de falta, transgresión, error o falla que nosotros hayamos tenido. No hay ninguno que de nosotros pudiera decir: es que lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, la manera en la que yo me conduzco, no puede recibir el perdón de Dios. No, la justicia de Dios alcanza para todos. Alcanza para un asesino, alcanza para un violador, alcanza para un homosexual. A propósito de las manifestaciones que a veces hacemos como cristianos por la falta de respeto que se cometió en las Olimpiadas por algunas personas homosexuales, pero el amor de Dios también los alcanza a ellos. El perdón de Dios también los alcanza a ellos. La gracia de Dios también los alcanza a ellos. Y ellos son tan pecadores como lo somos nosotros, y ellos pueden recibir también la justificación por medio de Cristo y por medio de la fe. Hermanos, nos olvidamos lo que habíamos visto anteriormente. No importa que seas gentil, judío o seas moralista, todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios y de la justicia de Dios. La justicia alcanza para todos. Sin embargo, hermanos, es muy importante que nosotros consideremos que debemos de tener cuidado en no caer en el universalismo. Es decir, a veces nosotros asumimos, por lo que dice este versículo, que si por la transgresión de uno vino la condenación de todos y por la justicia de uno vino la justicia para todos, entonces nosotros debemos de entender el texto en el sentido de que todas las personas ya han sido justificadas por medio de Jesús y por lo tanto todas las personas son salvas. Pero esto evidentemente pues es un error, porque tenemos que leer las cosas en contexto.
Si usted va al versículo 1, capítulo número 5, el mismo capítulo, ¿qué se nos dice? Que quiénes son justificados. ¿Y por medio de qué somos justificados? Somos justificados por la fe. Hermanos, el hecho de que la justicia de Cristo alcance para todos no significa que la justicia de Cristo se aplicará a todos. Y esto es tan claro, hermanos, también, porque la misma palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Nuevamente, la fe como condición. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la justicia de Cristo alcanza para todos y es para todos, pero se aplica a aquellos que creen en Él. Y no solamente eso, hermanos, sino que por la obediencia de uno, todos somos justos. Vea lo que dice enseguida el versículo 20: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es la obediencia, hermanos, de Jesús la que posibilita que nosotros seamos llamados justos. No son tus justicias, no es tu obediencia, y con esto no te quiero decir que seas desobediente, sino que todo mana de Cristo. Por Él es que nosotros podemos tener esta nueva vida de obediencia. Por Él es que nosotros podemos tener esta nueva vida de santidad. Por Él es que nosotros podemos tener vida simplemente porque estábamos muertos. Pero es solo por Él, hermano. Y Pablo quiere hacer ver esto, que es por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, que cualquier persona, cualquiera que ésta sea, puede venir y puede tener nueva vida. Y hoy, hermanos, para cerrar, yo quiero decir, aquí encontramos beneficios que pueden ser aplicados a todos, pero que pueden ser aplicados bajo cierta condición que ya te dije, y esta condición es la fe. Yo les dije desde que inicié la carta a los romanos, les voy a predicar el evangelio una y otra y otra y otra vez, y se los vuelvo a predicar, hermanos. No importa cuánto tiempo usted tenga viniendo a una iglesia, y no contradice lo que le digo de que es bueno que utilice el medio de gracia de la iglesia. No importa cuánto conocimiento usted tenga de la Escritura, no importa. La única forma en la que usted puede tener vida es a través de Jesús. Es por Él. Por Adán morimos todos, por Cristo vivimos todos. Él es el que nos hace justos. No sus justicias, no sus esfuerzos, no sus trabajos, no sus credenciales, no sus habilidades, no sus capacidades. Es por Él, por Jesucristo, es que nosotros tenemos vida. Por Jesucristo reina la vida. Por Jesucristo la justicia alcanzó para todos. Por Jesucristo la obediencia de éste nos permitió a nosotros ser constituidos como justos. Ahora yo le quiero preguntar, hermano, ¿la justicia de Dios ha sido aplicada a usted? ¿Usted ha creído en Jesús? Ahora yo le quiero preguntar a usted, si así ha sido, ¿no deberíamos de estar muy agradecidos con Jesús? Dejé pausa y este silencio, hermanos, porque quiero que lo piense. ¿No deberíamos de estar muy agradecidos con Jesús? Cuando hablé en Efesios les decía,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y lo enfaticé mucho, dije muertos, muertos, muertos. Muertos espiritualmente, muertos físicamente, muertos eternamente. Y Cristo nos dio vida, nos hace abundar en vida, nos justifica por su obediencia, por medio de la fe nos alcanza a todos nosotros. ¿No deberíamos estar agradecidos? Y esto, hermanos, nos debería de llevar a que se tradujese en algunas acciones que manifiestan amor a Dios, que manifiestan amor a Cristo. Saben, hay una película, a lo mejor usted la vio, que se llama Soy Leyenda. La película de Soy Leyenda más o menos podría ser una analogía o un símil de lo que Jesús hizo por nosotros. La película habla acerca de que por buscar la vacuna contra el cáncer, resulta que se aplica esta vacuna a la población y esto genera malestar en la población y transforma a las personas en prácticamente unos mutantes. Y personas que no podían salir a la luz del día, solamente podían estar en las noches, y personas que pues atacaban violentamente a las demás personas. Y resulta que luego hubo un hombre, un virólogo, que trató de buscar la manera de revertir esta situación. Y estuvo intentando de muchas maneras hacer esto, pero se dio cuenta en un ataque que él recibe que él era inmune. Y entonces lo que hace es que él se quita toda su sangre, logra curar a una persona y le dice a esta persona que lleve la cura a otro lugar más, mientras que él se entrega y muere, pero las otras personas son libradas a través de la acción heroica que hace este hombre que se llama Will Smith. Bueno, pues eso es un símil y una analogía de lo que Cristo hizo por nosotros. Usted era ese mutante feo que no podía salir en el día, que se comía a todos vivos, que estaba completamente descompuesto, que se veía feo porque el pecado original o el pecado en nuestras vidas nos transformó completamente y no había forma en la cual usted pudiera hacer otra cosa más que eso. Un mutante de lo peor, violento, que hacía solamente puras cosas malas, que no tenía control de sí mismo. Eso era usted, pero alguien encontró la cura y le dio la cura y ahora usted tiene una nueva vida. Se lo puse en esos términos por si no lo entendía, lo entienda mejor. En otras palabras, Jesucristo es leyenda. Jesucristo es leyenda. Jesucristo hizo algo maravilloso por toda la humanidad y salvó a toda la humanidad a través de su sangre preciosa. Y entre ellos fuimos salvados nosotros. No más que hay que aplicarnos la vacuna, porque si no, no somos salvos. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer a Dios porque el Señor nos dio todo lo que nosotros no teníamos.